Entonces, vamos a hacer un breve resumen, por favor, de lo que requieran mencionar. Tengo entendido que los señores creen que o suponen que se está utilizando el recurso para otro fin. Y se mencionó en la reunión que hubo una acta, no sé si o está dentro de los estatutos, hay un documento donde le autorizaron a los señores de que se utiliza para abrevadero. Entonces, por favor, me gustaría que podamos visitar su propiedad con el fin de verificar lo que usted menciona, las instalaciones de consumo humano y lo que son instalaciones que ustedes suponen o indican hay de abrevadero. Ya, puntos hídricos, lo más importante es el consumo humano, ¿sí? Después tenemos abrevaderos, riegos, todo lo que sea soberanía alimentaria. Que hagamos una asamblea con todos los usuarios de Pucaralto y Pucara-Saturrum. ¿Ya? Pero el señor no tiene. Entonces nosotros hemos pedido, no sé. No ha accedido. No ha accedido. Ya. Entonces nosotros hemos pedido esa reunión, pero nunca nos asiste. Entonces, en una palabra, el señor no tiene a la comunidad a favor de él, sino que él hace al favor de él y del señor. Ya. Y siempre y cuando hay una persona que siempre anda atrás. Ya. Entonces yo, disculpe señorita, aquí tenemos que hablar solamente el presidente que es del de Haturrum, yo como presidente de Pucaralto y el señor acá. La resolución es bastante clara, ¿no? Tenemos un caudal que es un 100%, llegamos a un tanque repartidor, 50% para Cerro Tal, 50% se viene por acá, por esa tubería está pasando el 50%. Y luego de eso está autorizado 50% del 50, ¿no? 25% para la una junta y 25% para la otra. Entonces el conflicto que manifiestan los compañeros de Cerro Imbabura es que del 25% que les correspondería a ellos también se le está restando lo que el señor, al ser usuario de ustedes, se le está quedando en esta propiedad. ¿Sí? Entonces aquí la solución técnicamente tendría que ser que si el señor, parte del caudal que les pertenece a ustedes, parte de su 25% se queda en esta propiedad, eso debería restarse cuando llegamos abajo. Ya acabamos hoy.